a la palabra del Señor. Para eso les invito en el libro de Hechos, capítulos 16. Amén, alabado sea el nombre de Jesús. Libro de Hechos, capítulos 16, versículo 23. Amén. Libro de Hechos, capítulos 16, versículo 23. Vamos a meditar la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. En esta mañana quiero hablar de un pasaje bastante hermoso. Yo sé que usted me estás escuchando o me estás viendo, ¿no?, a través de este programa. Este mensaje es un mensaje que bastante me impactó el corazón para poder seguir adelante en Cristo Jesús. Quisiera hablar un poco de la vida de Pablo y Silas. Cuando hablamos del apóstol Pablo, estamos hablando de un gran predicador de la palabra del Señor Jesús. Amén. El apóstol Pablo, iglesia del Señor, era un gran siervo del Señor, usado por Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando el apóstol Pablo predicaba, amados hermanos, sucedían cosas sobrenaturales. El apóstol Pablo era muy ungido por Dios, sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos. Él era bien usado por el Señor. Pero a la vez me llama la atención que cuando leo este pasaje, la vida del apóstol Pablo, cuando era cristiano, cuando ya era evangélico, cuando ya servía a Dios, cuando ya se convirtió en uno de los apóstoles de Jesús, en un gran predicador, no era fácil. La vida del apóstol Pablo era sufrido. En aquel tiempo, el evangelio, el cristianismo era perseguido por el emperador romano. El emperador romano absolutamente estaba en contra de Jesús, estaba en contra de la religión cristiana. Y todos los apóstoles estaban, amados hermanos, perseguidos. Y uno de ellos era el apóstol Pablo. Y cuando leo este pasaje me llama la atención, me dice que, versículo 23, después de haberles azotado mucho. En este pasaje Pablo y Silas son prisionados, estaban prisioneros. Entonces, después de agarrarlos a Pablo y Silas por predicar la palabra de Dios, porque cada pueblo tenía su costumbre, cada pueblo tenía su Dios. Entonces, después de haberlo agarrado a Pablo y Silas, dice la Biblia que lo habían azotado mucho. Lo habían azotado mucho.
porque no quisieron que predique la palabra de Dios. Y cuando Pablo y Silas predicaban, los cojos danzaban, los ciegos miraban, los mudos hablaban, los leprosos eran liberados, los endemoniados eran liberados. Entonces ellos predicaban con el poder y la autoridad de Jesús. Entonces, la Biblia dice que Pablo y Silas estaban presos. Dice la Biblia que la gente lo habían azotado a Pablo y Silas. Y dice, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la... Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Después de haberlos azotado por predicar la palabra del Señor, los mandan a la cárcel, como si fuesen unos delincuentes. Pero ellos eran encarcelados, eran azotados por anunciar la palabra de Dios. Y dice que el carcelero era el encargado de cuidar a los prisioneros. Dice que el carcelero lo metió al más fondo, a una celda, a un calabozo, donde que estaba al más fondo de todos los presos. No solamente eso, también dice la Biblia que lo ataron al cepo, los pies de Pablo y Silas. Y Pablo y Silas estaban presos. Pero la Biblia dice que a la medianoche, la Biblia dice que Pablo y Silas, orando, cantaban himnos al Señor. Esto es lo más importante que me llama la atención. Dice que a la medianoche Pablo y Silas estaban prisioneros, estaban atados los pies al cepo para que no se escapen. Pero Pablo y Silas a la medianoche dice que empezaron a orar a Dios, empezaron a clamar a Dios, empezaron a pedir a Dios, empezaron a conversar con su Dios, empezaron a conversar con el Padre Dios Todopoderoso. Entonces dice a la medianoche Pablo y Silas orando, no solamente oraban, también cantaban himnos, empezaron a alabar a Dios, empezaron a adorar a Dios. Dice que de repente a la medianoche vino un gran temblor, terremoto, y empezó a sacudir el lugar donde que estaban Pablo y Silas. Dice que la cárcel no le soportaba al poder de Dios. La cárcel no le soportaba al poder de Dios. Empezó a sacudirse desde su cimiento. En el nombre de Jesús, empezó a sacudirse desde su cimiento. Y dice que todas las rejas se abrieron, todas las puertas se abrieron, todas las cadenas se habían roto, se habían liberado en el nombre de Jesús. Pablo y Silas no necesitó las llaves del carcelero para que sea liberado de la cárcel, sino necesitó el poder del Espíritu Santo de Dios, necesitó el mismo poder de Dios para que sea liberado en el nombre de Jesús. Y dice en aquel entonces el carcelero se desesperó demasiado y sacando su espada quería quitarse la vida, porque él había pensado que todos los presos se habían escapado, porque todas las puertas de las rejas de la cárcel estaban abiertos, las cadenas estaban rotas, los seguros que había puesto el carcelero estaba rota. En el nombre de Jesús, con el poder de Dios, entonces el carcelero quiso matarse con su espada, porque él había pensado que los prisioneros se habían escapado. Es ahí que Pablo y Silas, el apóstol Pablo le dice: mira, señor carcelero, no te quites la vida. Nosotros estamos aquí, todos. Nadie nos hemos escapado. Y dice el carcelero se acerca, prende su luz, su lámpara. Entonces se acerca con tanto temor, temblando. Y dice que se arrodilla delante de Pablo y Silas y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dijo: solamente cree en Jesús
tú y tu casa serás salvo. Amén. Este pasaje bíblico me hace entender. Quiero preguntarte algo en esta mañana. Cuando te vienen momentos difíciles y problemas, ¿qué es lo que usted hace? ¿Desesperarte? ¿Llorar? ¿Preocuparte? ¿Buscar apoyo en la gente terrenal? ¿Qué es lo que tú haces cuando te vienen problemas fuertes? ¿Qué es lo que tú haces cuando te vienen momentos de dolor? ¿Qué es lo que tú haces cuando te vienen críticas? ¿Qué es lo que tú haces cuando la gente te odia? ¿Qué es lo que tú haces cuando alguien se levanta en contra de ti? Quiero darte este mensaje en esta mañana. Para que puedas entender, quiero descifrar una reflexión. Quiero que me prestes atención, por favor. Dice que había una vez un pájaro. El pájaro dice que era ambicioso. Dice que se había cansado ya de vivir en el mismo bosque. Entonces dice el pájaro, una mañana toma la decisión de cambiar de bosque. El pájaro dijo, bueno, todos los años vivo en el mismo bosque, en el mismo árbol. Ya creo que es tiempo para cambiar de mi destino. Entonces dice que el pájaro mira hacia el norte y dice, voy a volar a esa dirección. Voy a volar a esa dirección y voy a volar hasta poder encontrar un bosque. Si no encuentro bosque, yo no me detengo, voy a seguir volando. Entonces dice el pájaro, emprende el vuelo hacia el norte, dejando el bosque que tenía. Entonces dice, amados hermanos, el pajarillo empieza a volar. Empezó a volar, pasaron horas, dice que no encuentra bosque. A la medida que iba avanzando, seguía volando para adelante, dice que ya no había bosque. El pájaro ya había empezado a notar un desierto. El pájaro seguía volando, pero ya no había bosque. Llegó al medio del desierto. Pasaron horas y la fuerza de aquel pájaro poco a poco ya había empezado a desvanecerse. Pero el pájaro seguía volando. Es ahí que dice, las fuerzas de aquel pájaro se terminaron y ya no podía más volar, tampoco no había árbol. Y dice ahí, el pájaro se cansó y se cayó al desierto. Dice que se cae al desierto en medio del calor, no había ni agua ni sombra, no había ni comida. El pájaro, dice, empezó a patalear encima de la arena. Justamente, dice, en ese momento, el pájaro estaba sufriendo. Ya no tenía fuerza, tenía sed, tenía hambre, quería sombra, pero no había. El pájaro, dice, había pensado morir, pero estaba pataleando aún, estaba peleando. Él quería llegar a otro bosque. Su meta era llegar a otro bosque, pero las fuerzas que tenía se le acabaron en medio del desierto. Precisamente ahí, cuando el pájaro está sufriendo en medio del desierto, dice que pasa un ángel por su costado. Y el pájaro le dice al ángel, ángel, por favor, un momento. ¿Para dónde vas?, le dice el pájaro. Dice que el ángel le dice, mira, pájaro, yo estoy yendo a la presencia de Dios. Entonces el pájaro le dice, bueno, ángel, ya que estás yendo a la presencia de Dios, pregúntamelo tú a Dios, ¿por qué me haces sufrir tanto? Dice que el ángel se va. Bueno, pájaro, lo haré, lo preguntaré a Dios. El ángel se va, llega al cielo a la presencia de Dios y le dice, Señor, traigo un encargo de aquel pájaro que está sufriendo en medio del desierto.
El pájaro me dijo, Señor, que te preguntara, ¿por qué le haces sufrir tanto? Entonces dice, el Señor le responde, dile al pájaro que solamente que levante sus alas al cielo y me dé las gracias. El ángel nuevamente regresó. El pájaro le preguntó, le dice, ángel, ¿lo has preguntado a Dios? ¿Por qué me hace sufrir tanto? Le dice. El ángel le dice, sí, efectivamente lo pregunté, pájaro, pero el Señor Dios Todopoderoso me dijo, dice que solamente usted vas a darle gracias a Dios. Entonces dice el pájaro, no había entendido. Y seguía peleando por su vida en medio del desierto. Las horas pasaban, el calor era más fuerte, tenía más hambre, tenía más sed, poco a poco. Ya su vida se estaba desvaneciendo, ya no tenía fuerzas. Luego dice el ángel pasó nuevamente y el pájaro a sus últimos suspiros le pregunta, ángel, pregúntamelo a Dios. ¿Por qué causa estoy sufriendo tanto? ¿Por qué Dios no me ayuda? Le dice. Entonces el ángel le dice, bueno, pájaro, yo voy a ir al cielo y voy a preguntártelo. Entonces dice el ángel, llega al cielo y le pregunta a Dios, Señor, nuevamente estoy trayendo el encargo del pájaro. El pájaro me dijo que te pregunte, ¿por qué no le ayudas? Dice a él, Señor. Entonces el Señor le dijo, dile a ese pájaro quejón que solamente me dé las gracias. Además, yo le puse en un bosque tan hermoso y por ser ambicioso, él está sufriendo. El ángel regresa donde el pájaro y le dice, pájaro, yo le pregunté a Dios y el Señor me dijo, dice que solamente vas a dar gracias a Dios. Además, el Señor dice, te he puesto en un bosque tan hermoso y por tu ambición, tú estás aquí. Y se fue el ángel. Dice en ese momento, el pájaro cuando ya estaba un poco agonizando, toma el último suspiro, toma las últimas fuerzas que tenía. Dice que levantó sus alas al cielo y dijo, Señor, esto es mi última palabra. Sé que después de esta palabra mi vida se terminará. Pero Señor, gracias te doy por las cosas que estoy pasando. Gracias te doy por la vida que me diste. Gracias te doy por la fuerza que me diste. Y gracias te doy por haberme dado la vida. Amén. Entonces dice, de inmediato el Señor lo envía al ángel. Ángel, quiero que vayas donde el pájaro. Dile que ese pájaro no va a morir. Sino, al borde de ese pájaro lo vamos a crear una vegetación, un bosque tan hermoso. Dice el ángel, de inmediato llegó con el mensaje al pájaro. Pájaro, el Señor dice que reconoció que tú le diste gracias a Dios de todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Por eso el Señor me envía diciendo que dice que no vas a morir, sino has hallado gracia en los ojos de Dios. Y el Señor va a crear una vegetación, un bosque alrededor tuyo. Dice que bastó que el pájaro le haya dado gracias a Dios para que Dios tenga misericordia y le ayude al pájaro. Y el pájaro vivió. Dice que en medio del desierto el Señor lo levantó un bosque tan hermoso para el pájaro y una laguna para que pueda beber agua. Y el pájaro continuó con su vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Muchas veces cuando nos llegan problemas, dificultades como a Pablo y a Silas, por servir a Dios, seamos cristianos, seamos católicos, el problema jamás
jamás, amados hermanos, nos va a dejar. Problemas, dificultades en la vida, sí o sí van a existir. Cuanto más eres cristiano, cuanto más eres predicador, cuanto más eres obrero, cuanto más sirves a Dios, más problemas se vienen, más dificultades se vienen. Cuanto más te preparas en el camino de Dios, más dificultades se vienen a tu vida. Por eso usted tiene que entender, el camino del Evangelio no es fácil. El camino del Evangelio es para los valientes, para los guerreros. Ahora lo que quiero enfocarme es cuando nos llegan momentos difíciles, momentos problemas a nuestras vidas, como a Pablo, a Silas. Muchas personas lo único que hacemos es quejarnos. Número 2 es lamentarnos, como el pájaro lo hacía. El pájaro solamente se quejaba, se lamentaba. Y hay muchas personas, lo único que hacemos es quejarnos y lamentarnos por las dificultades que se vienen a nuestras vidas. Yo quiero decirte algo, usted te vas a casar, vas a formar una familia. Dentro de esa familia va a haber algunos pequeños errores, va a haber incomodidades. Pero nunca te quejes, la vida no es fácil, el matrimonio no es fácil, formar una familia no es fácil, tener hijos no es fácil, servir a Dios no es fácil, vivir con los pies en la tierra no es fácil. De hecho, en esta vida vamos a sufrir, vamos a llorar. Pablo y Silas han pasado ese sufrimiento por predicar el mensaje de Dios, por predicar la palabra de Dios. Pero lo que más me llama la atención, ¿sabes qué es lo que hacían ellos en medio de su dificultad? Cuando estaban encarcelados, cuando estaban pasando un momento difícil ante Dios, lo único que hicieron ellos eran dos cosas. Uno, a la medianoche dice, oraban a Dios. Y quiero decirte esta mañana, donde quiera que estés usted, que me estás viendo, que me estás a través de redes sociales y a través de canal, cuando pases momento difícil, no te quejes. Porque si solamente tú sabes quejarte, el Señor no te va a ayudar. Hay personas que solamente se quejan. Si tú te vas a quejar, si tú te vas a dedicar a quejarte, el Señor no te va a ayudar. Número 2, si tú te vas a lamentar, tampoco el Señor no te va a ayudar. Lo que quiero que hagas es que te pongas a orar como Pablo y Silas a la medianoche empezaron a orar a Dios. Quiero que ores. Cuando te lleguen momentos difíciles, ora a Dios. Así como el pájaro era bien terco y era bien orgulloso. No quería dar gracias a Dios. Esperó todavía, ¿no? Preguntarle al ángel, enviarle mensaje al ángel a Dios. Es ahí que el pájaro tomó las fuerzas, dejó el orgullo a un lado, levantó sus alas y dio gracias a Dios. Por eso cuando pases un momento difícil en tu vida, quiero que levantes al cielo tu mano y le des gracias a Dios. Dice la Biblia que todas las cosas pasan porque Dios permite, porque Dios sabe lo que hace. El Señor tiene guardado un futuro mejor para ti, para tu familia, para tu hogar, para tu salud, para tu matrimonio, para tu ministerio. Por eso quiero decirte, todas las cosas pasan porque Dios permite. Y la Biblia dice que todas las cosas pasan para bien. Nada pasa para mal. Y quiero decirte en esta mañana, Pablo y Silas, en medio de su momento difícil, cuando estaban encarcelados, lo primero que hicieron ellos era orar a Dios. Por eso quiero decirte en esta mañana, cuando usted pase ese momento difícil, quiero que te pongas a orar a Dios. El esposo te dejó, pero ponte a orar a Dios. La esposa te dejó, pero ponte a orar a Dios.
Papá, mamá partió a la eternidad, ponte a orar a Dios. Si te llegaron momentos de fracaso, ponte a orar a Dios. No tienes dinero, ponte a orar a Dios. En el hogar hay problemas, ponte a orar a Dios. La gente te odia, ponte a orar a Dios. La gente te critica, ponte a orar a Dios. La gente te murmura, ponte a orar a Dios. Clama a Dios, pide a Dios. Libro de Jeremías, capítulos 33, versículo 3 dice: clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No te lamentes cuando te lleguen momentos difíciles a tu vida. Quiero que te pongas a orar a Dios. El camino del Evangelio no es fácil, es fuerte. La vida mismo no es fácil. Si usted estás enfermo, si usted estás mal y postrado en la cama, quiero que te pongas a orar a Dios. A Dios usted tienes que orar, tienes que conversar, tienes que hablar con Él. Quiero que cierres tu vista y empieces a orar con Él, empieces a conversar con Él. A Dios no se reza, se ora, se conversa, se pide de rodillas. Entra en la intimidad con Dios, en la intimidad espiritual, hasta encontrarlo. Número 2, Pablo y Silas, en medio de su momento difícil, cantaban himnos a Dios. Esto me llama la atención. Hay muchas personas, cuando nos llega un momento difícil, lo único que hacemos es caminar tristes, caminar decaído, a llorar, a preocuparnos, a afanarnos. Amén. Eso es algo que nosotros mismos nos hacemos daño al propio cuerpo físico. La depresión genera estrés, genera enfermedad. La tristeza genera enfermedad. El afán, la preocupación genera también enfermedad en nuestro cuerpo. Por eso quiero que confíes en Dios. Mientras hay vida, hay esperanza en Dios. Tú puedes recuperar todas las cosas materiales. Todo lo perdido puedes recuperarlo. Mientras hay vida, hay esperanza en Dios. Tú puedes recuperar la vida espiritual que de repente un día lo has perdido. Con Cristo tú puedes recuperarlo en el nombre de Jesús. Por eso, en momentos difíciles, cuando te lleguen, no te preocupes, no te desesperes, no te afanes, no te pongas a llorar, no te pongas triste, sino lo primero que quiero que hagas es que ores a Dios, es que clames a Dios. Número 2, lo que quiero que hagas es que cantes himnos, alabanzas a Dios en momento de ese difícil tiempo que te toca vivir. Quiero que cantes las alabanzas a Dios. Y hemos visto la gloria del Señor en tiempo de Pablo y Silas. A la medianoche se derramó el poder del Espíritu Santo de Dios del cielo y todas las cadenas han sido rotas, todas las rejas han sido abiertas. La cárcel, el cimiento de la cárcel dice que no pudo resistir el poder de Dios. Y cuando tú te pones a orar hoy, dice la Biblia que nuestro Dios es el mismo Dios de antes, de hoy y siempre y para siempre. Él vive por los siglos de los siglos. Él jamás ha cambiado, nunca cambiará tampoco. Entonces dice que el mismo Dios, así como le ayudó a Pablo y Silas, Él te ayudará también cuando estés pasando momentos difíciles y te pones a orar a Dios, te pones a conversar a Dios, le cuentas todos tus problemas a Dios, y cuando empiezas a cantar himnos, alabanzas a Dios en momentos difíciles de tu vida, el Señor empieza a consolarte, el Señor empieza a pelear tus batallas, pero usted es necesario que tienes que creerlo, que el Señor está contigo. Ponte a orar y ponte a alabar a Dios. Hoy día pasarás un problema y mañana estarás feliz, pero al día siguiente también se presentarán varios problemas.
Pero lo único que hagas es que ores a Dios y cantes himnos, alabanzas a Dios. Y verás el poder de Dios cuando tú mismo te vas a darte cuenta, cuando Dios va a empezar a solucionar tus problemas. Dios va a empezar a ordenar tu vida. Dios va a empezar a ordenar tus deudas, tus finanzas. Dios va a empezar a ordenar tu matrimonio, tu hogar. Para eso es necesario que te pongas a orar a Dios. El Señor es invisible. Dios es espíritu. No se puede ver. Pero por fe usted lo puede sentir. Donde tú quiera que estés, allí está el Señor. A través de este canal, el Señor te habla en esta mañana. Dice el carcelero, se había puesto de rodillas delante de Pablo y Silas y le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo: solamente cree que Jesús es tu Señor y Salvador y serás salvo tú y tu casa. Quiero que creas que Jesús es el Salvador del mundo. Quiero que creas que Jesús está contigo. Como dije antes, Él es invisible. Dios es espíritu sobrenatural. Usted tienes que creerlo por fe. No necesitas una imagen, una estatua, un yeso para que tú puedas creer. Tú necesitas creer por fe. Tú necesitas creer por fe y te basta para que el Señor te ayude, para que el Señor esté contigo. Yo te animo en esta mañana. Cuando te lleguen momentos difíciles a tu vida, no quiero que hagas estas cosas. 1, no te desesperes. 2, no te pongas triste. 3, no te afanes. 4, no busques apoyo en el agente terrenal. Busca en Dios. Hazlo como Pablo y Silas. Primero, quiero que te pongas a orar. Número 2, quiero que alabes a Dios. Y verás el poder de Dios. Cómo va a solucionar tus problemas. Ahí conocerás la gloria de Dios. El Señor te ama. Así que nunca te rindas en el camino de Dios. Camino sin piedra no es camino. Camino sin bajada no es camino. En el camino que tú vas a caminar habrá espinas, habrá ríos, habrá subidas, habrá bajadas, habrá perros ladrándote, habrá fatigas, cansancio, habrá calor, habrá lluvia, pasaremos de todo. Mas no con eso abandones usted el camino que estés caminando. Al decir esto estoy hablando en término espiritual. En el camino del Evangelio habrá críticas, habrá murmuraciones, habrá tiempo en que tu fe subirá, habrá tiempo en que tu fe va a bajar, hasta no vas a tener ganas para orar, pero más no con eso abandones a Dios. La gente te hablará, la gente te mirará, pero habrán necesidades en tu vida, habrán fracasos, pasarás un montón de cosas. No habrá trabajo o habrá trabajo, un día estarás feliz, un día estarás triste, pero más no con eso abandones a Dios. Perderemos a papá y a mamá, incluyendo al esposo, a la esposa, aún a los hijos, porque todos somos pasajeros en esta vida, pero más no con eso usted abandones a Dios. El Señor te ama. Esfuérzate, sigue peleando la batalla de la fe. Siga luchando, siga perseverando, siga adelante en la obra del Señor. No es fácil servir a Dios. No es fácil vivir en esta tierra. Si tú en este momento estás pasando un problema, quiero que me escribas a través de los comentarios para poder orar por usted y por su familia. Donde quiera que tú estés, ahí está el Señor, te está viendo por fe. Y aquí también a través de este canal, el Señor es lo que te está hablando en esta mañana. Quiero animarte que sigas adelante. Pelea por tu matrimonio,
pelea por tu familia, que el diablo no destruya tu matrimonio, tu familia, que el diablo no destruya a tus hijos, que el diablo no destruya a tu esposo, a tu esposa, que el diablo no destruya a tus seres queridos, que el diablo no destruya tu vida. Pelea por ti, pelea por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia. Ponte a orar por ese problema que se presentan en tu vida. No sé qué problema es lo que estás pasando, pero quiero que ores a Dios. Número 2, quiero que le alabes a Dios. No te desesperes, no te preocupes, no te afanes, no te pongas triste. Confía en el Señor y el Señor te ayudará a solucionar todas esas dificultades que estás pasando en tu vida. Así como el pájaro dio gracias a Dios en todo tiempo, dale gracias a Dios. Si la gente te habla mal, dale gracias a Dios. Si la gente se levanta en contra de ti, dale gracias a Dios. Si en el negocio no te va bien, dale gracias a Dios y ora a Dios para ese trabajo. Levanta tu mano al cielo y dale gracias a Dios. Señor, todas las cosas pasan porque tú permitiste. Pero hoy, Señor, te doy las gracias y me postro ante ti. Reconozco que tú eres mi Padre. Reconozco que tú eres mi Dios. Reconozco que sin ti nada puedo hacer. Y dile, Señor, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. He intentado hacer las cosas solo o sola y he visto el resultado que no me salió bien. Pero más esta vez quiero hacerlo contigo, Señor. Y necesito tu ayuda. El Señor está dispuesto. Donde quiera que estés, levanta tus manos y dale gracias a Dios. No te quejes, no te lamentes. Todo pasa en esta vida. Mañana te espera una sonrisa con Dios. Te animo en esta mañana. Muchas bendiciones. Este es el mensaje en esta hermosa mañana. Espero que le haya servido para su vida, para su familia. Vamos a agradecer a Dios por su palabra en esta mañana. Gracias te damos, amado Dios, todopoderoso Señor. Muchas gracias por este mensaje. Nos enseñaste tu bendita palabra. Guíanos y ayúdanos, Señor. Así como tu hijo Pablo y Silas han pasado momentos difíciles, Señor, por enseñar y por predicar tu palabra. Ellos, Dios mío, estaban, Señor, azotados, encarcelados, Padre Santo, odiados, perseguidos. Pero, Señor, aún así, ellos nunca te abandonaron. Ellos nunca abandonaron tu camino, Señor, tu ministerio. Y hoy también nos toca, Señor Padre Santo, así ser valientes y perseverar, amado Dios, hasta el fin, hasta que tú nos lleves a tu gloria. Muchas gracias, Señor, te damos por este mensaje. Estamos agradecidos contigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a intermediar con una alabanza y vamos a